Pulso económico. Hoy tenemos que explicarles que el IBEX 35 se ha tomado un respiro que nos aleja de los 7.600, veremos si puntualmente o con carácter definitivo. Entre las compañías que hoy, a pesar de los pesares, pues mejoran su posición en bolsa, Intra, la que más, Indra, 3,70 arriba. Repsol en segundo lugar, 2,21 arriba y en tercer lugar SACIR, 1,33 arriba. Por contra, los que hoy han tenido un día, diría yo que dramático, Fluidra, la que más baja, 14,83 de caídas. Hacía tiempo que algún valor de la bolsa pues mostraba una evolución tan pésima. Farmamar en segundo lugar deja hoy en bolsa un 4,33 y Solaria pierde 3,32. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro que son los que más interesan del debate económico que, como cada tarde, mantenemos aquí para ustedes, para que no pierdan detalle con los mejores expertos. Bueno, y entre los temas de debate hoy, seguro que les interesa lo que ha pasado con los datos de la inflación en Europa. Eurostat baja una décima el IPC de la eurozona, pero aún así se queda en un preocupante 9,9%. Algunos países como el Reino Unido, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, como saben, pero han vuelto en el Reino Unido a los dos dígitos. Cierran el mes con una tasa del 10,1% de inflación. Y algo difícil les tenemos que contar hoy, a ver si somos capaces, cómo es posible que si el gas hoy está en mínimos de los últimos 15 meses a 27,78 euros el megavatio hora, la electricidad siga subiendo en el día de hoy un 6% y deje el intercambio de euros megavatio hora en 80,50 euros el megavatio hora. A ver cómo es posible una cosa y la otra, siendo que te venimos contando que el precio del gas es el que tiñe los precios que incorporan el mix de la energía. Bueno, pues hoy resulta que el mix tiene alguna avería porque no se ha trasladado plenamente. Quizás lo haga mañana, ya veremos. La sensación que uno tiene es que esto está muy desmadejado. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra mucho. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí una vez más. ¿Todo bien? Todo bien a nivel personal. Con tendencia a la mejorar. familia bien, etcétera. El entorno, luego hablaremos. Me alegra mucho. Vamos a hablar de la sesión de hoy. Nos hemos tomado un respiro, da la sensación, y el desplome de Fluidra. Eso es una de las cosas que uno no llega a comprender. ¿Qué pasa con Fluidra? Que da la sensación de que se ha ahogado completamente. Ha llegado a perder el 15% en bolsa, al final al cierre 14,83, que ya me contarán. Así es que no sé qué pasa ahí con Fluidra y su negocio, pero el mercado, los inversores huyen de Fluidra como de la peste. Bueno, Fluidra es una compañía que, además de que pesa poco en el índice, tiene muy poco cotizando libremente. Por lo tanto, enseguida que hay una noticia que no es de muy buena para la compañía, pues suele sufrir, ¿no? Ayer o anoche más bien salieron en la compañía diciendo que los datos del tercer trimestre eran bastante peor de lo esperado, fundamentalmente porque las ventas que esperaban para este trimestre parece ser que ellos dicen que se han adelantado al segundo trimestre y que las ventas han caído sustancialmente, y de la misma manera los beneficios que creían que iban a estar por encima o próximos a los 700 millones de euros, pues resulta que van a estar más en el nivel de 500. Eso ha provocado una reacción del mercado que ha visto que, bueno, que la situación no es buena para la compañía y que tiene que dar noticias realmente para que esto se dé la vuelta. Difícilmente, ¿no? Porque también es una compañía muy temporal, ¿no? O sea, que este tercer y cuarto trimestre suelen ser los peores trimestres del año frente al primero y segundo, donde todo el mundo se prepara un poco para el verano y la piscina. Eso es. Profesor Iranzo. Pues efectivamente, yo creo que en primer lugar ese bajo free flop lo que explica básicamente es que se convirtiese durante un tiempo en la estrella de la bolsa española, cosa que no tiene muchísimo sentido, puesto que las subidas fueron espectaculares y yo creo que no correspondían a la realidad de la empresa. Y la contrapartida es esta, porque el argumento fundamental es que para el año 2022 las ventas solo van a crecer, entre comillas, 23. un 10%. No, para el 22. Este año solo van a crecer un 10% frente al 14% que se preveía inicialmente. Hombre, eso no explica ese hundimiento.
el problema fundamental es la tendencia a partir de ese momento, que es que han caído el 7% en el tercer trimestre y se prevé caídas superiores en el próximo. Por tanto, no se van a alcanzar esos resultados. Y sobre todo, en el tercer trimestre el EBITDA ha sido de 95 millones, que es nada comparado con las expectativas que se habían levantado. Pero es que además el futuro para el sector se ve complicado, porque los tipos de interés están subiendo. Porque en Estados Unidos parece que no están comercializando adecuadamente y tiene un problema de stocks. Precisamente ante la falta de suministros se había producido una gran captación de stocks que en este momento le está lastrando. De tal manera que tiene una serie de circunstancias que explican en gran medida esa caída. Pero una caída tan profunda solo se puede producir con un flip-flop tan bajo. Bien, vamos a hablar de inflación si les parece bien. Eurostat publica hoy la serie europea. El mes de septiembre cierra la eurozona en un 9,9%. Bueno, pues es una décima menos de lo que algunos esperaban. Les sitúo en este escenario, aunque no tenga nada que ver con la Unión Europea, el Reino Unido, porque en el Reino Unido los datos de la inflación, es que esto puede tener interés en España, que ya todos se creen que la inflación ha entrado en un proceso de baja. No, en el Reino Unido han visto cómo vuelve a subir a los 2 dígitos la inflación y cierran con una tasa del 10,1%. Eso perfectamente puede ocurrirnos a nosotros. Pues efectivamente podría ocurrir dependiendo de las circunstancias y sobre todo del impacto de los alimentos, porque precisamente a lo largo de este último mes de septiembre los alimentos han sido el factor más inflacionista en casi todos los lugares del mundo. Esa subida media del 9,9% en el IPC de la eurozona lo que está es poniendo de manifiesto sobre todo que la subida ha sido de alimentos, un 14%, porque afortunadamente la energía ha dado un respiro, como usted ya anticipaba anteriormente. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que los gastos de vivienda y sobre todo durante el mes de septiembre de aire acondicionado, etcétera, han provocado incrementos del orden del 16%. De tal manera que claro que puede repuntar la inflación, sobre todo en España. Yo creo que podría venir del lado de los alimentos, porque sí que espero, y ojalá no me equivoque, que los precios de la energía vayan a la baja, porque de hecho, viendo lo que ha ocurrido en el mercado de petróleo, que la OPEP incluso ha llegado a amenazar, porque yo creo que al final no lo ha hecho, con recortes del orden de 2 millones de barriles diarios, que es una barbaridad, pues efectivamente había repuntado, pero hoy ya está en 90 dólares el barril. Ha sido providencial Joe Biden, que ha dicho que está dispuesto a enviar al mercado buena parte, 17 millones de barriles de las reservas estratégicas de Estados Unidos, para que... Efectivamente, porque eso es fundamental, OPEP, claro. ¿No? Eso es. Bueno, la inflación, Banda. Bueno, con los dos aspectos que has comentado, primero Europa, o sea, si claramente ayuda a la energía, como ha comentado Juan, tenemos un problema con las materias primas que siguen elevando sus precios y difícilmente controlables, sobre todo por la falta de suministro en la mayoría de los casos. En el caso inglés, sin embargo, hay una gran preocupación. El Brexit les ha traído un déficit fundamental en productos básicos y un incremento de los precios sin tener siquiera solucionados la oferta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en Inglaterra están hablando de precios de inflación por encima del 20%, y eso es una situación que al final, aunque ellos están fuera de la relación, es muy contagiado. Se puede contagiar mucho al resto de Europa, porque al final si tú tienes un exceso de precios en una zona y allí se dirigen los bienes porque te van a pagar más, van a dejar de estar aquí, y eso puede ser un efecto inflacionista también para Europa. O sea que yo creo que hay que vigilarla, que la situación es complicada y que desde luego ahora mismo el gran paso que vamos a ver en el futuro, desde luego, es que no está contenida la inflación. Pero es que además las políticas económicas que se están aplicando, y sobre todo en España, van en sentido contrario a la lucha contra la inflación. Porque a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando la señora Montero ha afirmado, entre otras cosas, que los presupuestos generales del Estado lo que pretenden es luchar contra la inflación. En absoluto. Son absolutamente inadecuados. ¿Por qué? Porque a la política monetaria ya restrictiva, aunque no suficientemente restrictiva, del Banco Central Europeo, es decir, la política monetaria, habría que añadir una política fiscal restrictiva. Y estos son claramente expansivos. Pero es que además hay que tener en cuenta que son increíbles, porque es imposible que se cumplan los objetivos, sobre todo de recaudación, porque desgraciadamente, y lo digo con mucho sentimiento, la economía española no puede crecer el 2,1%. Pero es que además, y es lo que es mucho más grave de este asunto, es que son impresentables, utilizando incluso la terminología de James Buchanan de la Public Choice.
no están pensando en el bien común, sino en el bien de sus electores, tratar de captar electores, porque también lo decía Buchanan, y lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que precisamente las elecciones en los países democráticos avanzados lo deciden los mayores. Y eso explica la subida de las pensiones, y eso explica la espiral inflacionista que puede generar esa decisión. Es decir, no luchan contra la inflación, sino al contrario, lo que hacen es alimentarla. Pues lamento decirle que la señora Montero, citada por usted, ha dicho que no van a retocar nada de esos presupuestos, que para ellos vale lo enviado, lo publicado, y además que le hacen mucha gracia las críticas que le hace la AIREF, que no se las toma para nada en serio. Eso lo afirma desde la ignorancia absoluta. De verdad que yo, con muchísima preocupación, a mí los monólogos de la señora Montero me divierten mucho, pero estoy enormemente preocupado porque es la ministra de Hacienda, es uno de los ministerios más complicados y sobre todo en este momento, y no sabe absolutamente nada de Hacienda, como ha demostrado en infinidad de intervenciones. Aquí nos reímos mucho el día que explicó los presupuestos porque decía, mire, vamos a ver, la pastilla de Ricola y la pastilla de Juanola, y entre una cosa y la otra, no sé qué teoría económica estableció. Sí, sí, entre otras cosas, porque demostró que no sabía nada, porque los impuestos, por definición, y yo trabajé con el profesor Fuentes Quintana, no tienen un destino concreto. El destino es la recaudación. Y lo que hablaba es de unas juanolas que tenían una financiación específica, pero si se acababan las juanolas se quedaba la financiación. Bueno, eso es buenísimo, buenísimo. Pero eso ya es de las páginas de humor, no de las de economía. Banda. Bueno, lo hemos visto. O sea, al final los presupuestos para este año 2022 han sido unos presupuestos que no se ha cumplido en ninguno de sus casos. Lo que están pretendiendo que el 2023, que efectivamente va a ser un año electoral, es que todo lo que se pueda dirigir a aquellos que ellos creen que les van a votar, pues va a ser objeto de beneficio, ¿no? Y entonces, al final, los presupuestos directamente, antes siquiera de estar aprobados, ya son papel mojado. Y difícilmente pueden tener algo, sobre todo que Europa, si empieza a exigirte, desde luego con estos presupuestos vas a poco sitio. Aunque ya veremos qué capacidad tiene Europa de exigir en una situación como la que tenemos ahora mismo, ¿no? Marcadas sobre todo por la falta de gas o petróleo para Alemania, que es donde están las grandes preocupaciones. Por si acaso nos sigue Alberto Núñez Feijóo, cosa que no lo sé, no lo puedo decir, alguna vez sí me consta que sí, pero esta temporada no. No se puede, cuando muerdes el tobillo, no se puede soltar el tobillo. Y empezó mordiendo el tobillo y lo hizo bien. El gobierno tiene que devolver a los españoles lo que ha recaudado además gracias a la inflación, porque eso es de justicia. Eso sería la solidaridad que tanto aclama y reclama el gobierno. Bueno, pues hoy, véanlo, resulta que alguien ha hecho la extensión a final de año y resulta que salen 33.000 millones de recaudación extra para Hacienda, que no se van a destinar al saneamiento de las cuentas públicas, lo cual hubiera sido bastante positivo, o a la devolución a las familias de ese dinero para que puedan consumir más, para que puedan activar nuestra economía. Tampoco. Se van a dedicar al gasto electoral de satisfacer todas las algunos partidas, colectivos. Efectivamente. Me parece de una irresponsabilidad absoluta, me parece incluso inmoral, porque precisamente siempre hemos dicho, y eso lo dice la teoría de la Hacienda, que los impuestos deben de recaudar en función, o deben de gravar en función de la capacidad de pago. Y precisamente aquí una trampa enorme. Estamos sufriendo una fiscalidad en frío, ya lo hemos explicado aquí en varias ocasiones, porque a ti a lo mejor te han subido el sueldo un 4, un 5%, pero la inflación está casi en el 10%. De tal manera que como la escala del IRPF es progresiva, tú has ido subiendo por la escala, pagas más porque el tipo que te corresponde es más alto y, sin embargo, tu poder adquisitivo de verdad ha caído. Por tanto, esa fiscalidad en frío, y así lo dice la teoría de la hacienda pública, desde el punto de vista moral, hay que corregirlo año tras año, sobre todo en épocas de fuerte inflación. Y luego, por otro lado, sería un buen momento para bajar los impuestos, que además, vuelvo a insistir una vez más, probablemente no se produciría una caída de la recaudación. Pero es que el señor Sánchez también dijo el otro día que estaba en contra de aquellos que decíamos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Pues lo sigo reafirmando, señor Sánchez, porque precisamente usted y su gobierno no es un ejemplo de asignación óptima del gasto, porque el Instituto de Estudios Económicos, además, y podemos hablar de gastos esenciales,
explicó, analizó en 800 y pico páginas, es decir, partida por partida, que se podría ahorrar del orden de 60.000 millones de euros, el 14,5% del gasto total, si se gestiona de una manera mucho más eficiente y se quitan todos los gastos superfluos. Bueno, pues eso no es lo que está haciendo usted. Y además la inflación también recauda, ¿por qué? Porque estamos hablando de incremento en términos nominales. Por tanto, el IVA se consume más porque es más caro, el IVA es mayor, etcétera, etcétera. Nota para Alberto Núñez Feijóo. Si muerdes el tobillo, sigue con el tobillo, porque a lo mejor hay premio por haber mordido el tobillo. No se ponga usted a valorar la deuda de Galicia, que nos importa al resto de los españoles pues relativamente poco, con todo el respeto para los gallegos que nos vean. Bueno, muy bien, pues avanzamos. Nos toca el gran drama, es contarles a ustedes cómo es posible que después de una espectacular caída del precio del gas, que está hoy a 27,79 € el megavatio hora, pues resulta que no es exactamente lo mismo que ocurre con la electricidad. También está barata, está en 80,50, pero ese 80,50, precio de la subasta mayorista al día de hoy, que viene condicionado por el gas, la energía de última necesidad que se utiliza para producir electricidad, pues resulta que hoy escala un 6% respecto de ayer. Y es que esto de la conformación de los precios energéticos es cada vez más difícil de contar y de creer. Efectivamente, a lo largo del año, al día de hoy, el gas natural ha subido un 60%, pero a lo largo del mes ha caído un 40%, porque es que se había duplicado. De tal manera que efectivamente estamos en una tendencia bajista que no se está trasladando a la tarifa eléctrica. Y le puedo asegurar que yo ya en este momento me he perdido también con el asunto del tope del gas. Con toda humildad lo reconozco, pero en este caso espero que se deba tan solo a un desfase temporal. Espero, pero... Bueno, lo que ocurre es que con un precio del gas a 27,78 € megavatio hora no se activa la excepción ibérica, con lo cual... Y a lo mejor se puede dar la circunstancia, no sé la composición hoy de la tarifa, pero que a lo mejor el marginal, casualmente por alguna circunstancia concreta, no lo ha fijado el gas. Sí, sí. Banda. Bueno, yo creo que es claramente un desajuste temporal, pero en cualquier caso, los precios a la baja de la energía, según la misma fórmula que lo calcula, no se ajustan cuando ocurre al alza. Entonces, ese desajuste que está reflejado en la fórmula que los calcula nos va a llevar a que haya, ante una situación del mismo precio de todos los activos que traen la fórmula, probablemente no tengamos el mismo precio final que teníamos cuando correspondían a esos precios históricamente, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la preocupación en un momento fue el intentar parar esas subidas y no controlar la vuelta a esos niveles anteriores, ¿no? Y de ahí tenemos la excepción ibérica que se pone para que esto tenga un tope cuando realmente el tope se tenía que haber marcado para todos. O sea, un tema muy complicado que además nadie nos ha salido a explicar. O sea, que ya veremos. No le digo que yo no lo entiendo. Sí, sí. Tiene usted toda razón. Continuemos. ¿Qué está pasando con el hipotecario? Les cuento, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, está a 1 milímetro del 7% el tipo de interés de las hipotecas. Y en Europa, o más concretamente en España, la banca se abre a renegociar sus hipotecas con sus clientes, los que están más cerca del riesgo de impago, que van a ser bastantes, me temo, y bien que lo lamento. Algunas entidades empiezan a cribar esos que pudieran ser los usuarios más vulnerables y les ofrecen un poco soluciones a la medida. La cuestión es que pues están pensando en que, bueno, si el aumento de los intereses de los hipotecarios supera el 30%, entonces empiezan a ofrecer estas medidas y de momento pues se lo están pensando. ¿Qué le parece? Bueno, lo primero es que ante la subida del Euribor, que lo teníamos al principio de año pues próximo al 0 y ahora está al 2,5, pues efectivamente todos los préstamos hipotecarios variables están con el tipo de intervención al 1,5% pues próximos al 4%, que claro, es una figura que no veíamos en los últimos 15 años. ¿Qué pasa? Que lo que temen los bancos es que esas subidas, que a lo mejor en muchos casos incluso duplican o triplican el pago de la hipoteca, va a llevar a que haya numerosos impagos, y lo que al final el banco tiene, que dice muy bien que va a personalizar, es que consiste fundamentalmente en alargar los plazos para intentar mantener tu pago mensual,
que eso está inventado, ¿sabes? Por el modelo del cálculo del pago de las hipotecas. El método hamburgués, sí, por ironías puras, lo digo. Bueno, y luego hay un asunto que a mí me interesa. El asunto norteamericano me gustaría ponerlo de manifiesto porque yo sí que no creo que aquí vayan a subir. Que le he saltado, discúlpeme. Efectivamente, no vayan a alcanzar niveles por encima del 4,5% por una razón fundamental. En Estados Unidos siempre las hipotecas han sido mucho más caras que en Europa y sobre todo que en España, porque solo tienen garantía real, no garantía personal adicional. De tal manera que eso las encarece, como es lógico, porque si tú no quieres pagar la hipoteca, dejas el piso y se acabó la deuda. En España no. Y luego, por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que en el momento que tú empiezas a dotar por cualquier impagado, te está absorbiendo capital y eso te genera un problema serio. Por tanto, yo entiendo que la banca prefiere reducir sus beneficios a entrar en morosidad. Sí, está claro, está claro. Bueno, hay mucha polémica en torno al nivel de ejecución de las ayudas europeas. Bueno, eso es lo que hace muy relevante la noticia de que el Gobierno haya relevado a la directora general del Plan de Recuperación, la que administraba los fondos de recuperación europeo. Se llamaba Rocío Frutos, había pedido abandonar el cargo, ahí seguía desde hace 6 meses y, desde luego, parece que hay una reacción después de una noticia sonda que publicaron en Bloomberg, según la cual Bruselas iba a condicionar la entrega de nuevos fondos al cumplimiento de las ayudas, lo cual supongo que ha puesto de los nervios a más de uno. Bueno, es que no ven nuestro programa. Dijimos ya hace 2 años que ese plan precisamente de recuperación y resiliencia lo que obligaba es a presentar programas concretos con sus financiaciones necesarias y con sus plazos de ejecución adecuados. Y nada más lejos de la realidad. Pusimos el ejemplo de Italia, que sí que presentó de esa manera y parece que no está teniendo problema, y nosotros que al final hemos destinado los pocos recursos que hasta ahora han llegado, muchos menos de los presupuestados, aunque la señora Montero digo que siempre acierta en los presupuestos, bueno, pues muchos menos, pero los que han llegado no parece que han tenido un destino adecuado. Por tanto, como esos fondos se ceden o se transfieren cada 6 meses, se está poniendo en cuestión, porque además cualquier país de la Unión puede denunciarlo, de la Unión Monetaria, y esto es lo que parece que ha ocurrido, de tal manera que, hombre, lo que sí que no se resuelve estos problemas es matando al mensajero, y en este sentido, además, es verdad que me consta que el nuevo director general de estos fondos, el señor Jorge Fabra, hijo junior, es bastante brillante, es un técnico comercial del Estado. Todos recordarán, sobre todo yo desde luego, porque se presentó contra mí en el Colegio de Economistas, para decano del Colegio de Economistas, su padre Jorge Fabra, que fue presidente de Red Eléctrica, además hoy viene en todos los medios, y que sigue siendo el presidente de una asociación que crearon contra nosotros en el colegio que se llama Economistas contra la Crisis. Bueno, pues evidentemente este señor no se caracterizó por una gestión adecuada de Red Eléctrica, yo espero que su hijo sí, pero yo creo que el problema es un problema político y no técnico, básicamente. Banda. Bueno, hemos hablado muchas veces, el problema es de gestión y administración de los fondos, es decir, ellos siempre, desde el Gobierno, se estaban quejando que no tenían suficientes personas para a resolver todas las necesidades que están suponiendo esas subvenciones que iban a venir de Europa. ¿Qué ocurre? Que no han sido capaces en ningún momento de ponerse a ejecutarlas. En la primera situación se pidieron ayuda a los bancos y los bancos hicieron un trabajo que suele ser más eficiente porque está mejor pagado y resolvieron algunas de las dudas en los primeros momentos. Después han abandonado todo eso y han puesto a trabajar no sé a quién porque desde luego no han sacado ni una ayuda ni ningún tipo de reparto de esos bienes, por mucho que quieran decirlo. Y efectivamente, cuando llega la hora de decir qué han hecho con estos fondos y no se han presentado la ejecución, pues lógicamente Europa va a pedir y a exigir que se informe como mínimo. Bueno, lo sentimos como una obligación. Hay que hablar de sectores que lo están pasando muy mal. Por ejemplo, las agencias de viaje. Las agencias de viaje están fatal. Y le han pedido al Gobierno a ver si pudiera ser que ampliaran la facilidad que les dieron de los ERTEs hasta el 31 de marzo del año que viene. Lógicamente, porque se ha demostrado que no es cierto lo que decía el señor Sánchez ayer, que esperaba que saliéramos tan fortalecidos de esta crisis como hemos salido del COVID. Hemos sido el país que peor hemos salido, a pesar de haber tenido un buen año turístico. Y algún día saldremos del COVID, ¿no? Empataremos con el 2019. Pues probablemente en el 2024. En primavera del 24. Por tanto, en ese momento se recuperará el PIB pre-COVID. Pero por otro lado, aunque hemos tenido un buen año turístico, las empresas del sector y muy especialmente las agencias de viajes lo están pasando francamente mal y además se les ha acabado la campaña estacional. Aquí
dijimos que con el último turista extranjero se acabaría la economía, ayer la presidenta del EDF lo ratificaba, y uno de los sectores más afectados es precisamente los viajes turísticos, no la hostelería, sino los viajes turísticos. De tal manera que ¿hasta cuándo quieren retrasar los ERTEs? Hasta que comience la campaña turística con la Semana Santa del próximo año. ¿Algún comentario, Banda? Bueno, es todo electoral, o sea que yo creo que estos están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar un voto el año que viene, o sea que alargarán los ERTEs y todo lo que haga falta. Esperemos que sí, porque hay empresas con mucho personal contratado, de las cuales pues la supervivencia depende de que les alarguen los ERTEs. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestras opiniones, a ustedes también por su paciencia y su atención desde donde nos vean. Eso tiene premio, y es que les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que tiene que ver con la política.